esta lectura, estas lecturas, sobre todo la primera, la carta de San Juan, San Juan escribe esta carta en los años 90 más o menos. Jesús, como sabemos, el calendario empieza cuando Jesús nació. Jesús murió a los 33 años, pero los evangelios fueron escritos después por los evangelistas. Y estos evangelios de San Juan y la carta se calcula por los años 90, más o menos, bien después de la muerte de Jesús. Y allí, en esa época, ya habían aparecido las primeras herejías, los primeros desvíos, que San Juan en esta carta quiere amarrar bien, quiere poner bien lo que la doctrina católica contra esos herejías, que eran sobre todo un grupo que se llama los gnósticos. Los gnósticos, gnosis, el conocimiento. Los gnósticos decían lo siguiente, así en grandes rasgos, que lo importante era el conocer, que lo otro, la vida, la moral, era secundario, que lo importante es conocer la doctrina, lo que Jesús dejó, la ley, pero la vida no tenía que ser ajustada con la ley. Eso que San Juan aquí quiere refutar ese error, después se fue esparciendo a lo largo de toda la historia y hasta hoy se le da más importancia a la universidad, al aprender, que al nosotros adaptarnos a la ley y someternos a la ley y hacer de la ley nuestra vida. Entonces, por eso San Pablo dice aquí, el que dice yo lo conozco a Dios y no cumple sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero aquel que cumple su palabra, el amor a Dios ha llegado verdaderamente a su plenitud. Entonces, la santidad, ¿dónde está? Está en conocer, porque debemos conocer la ley, debemos conocer la doctrina que Jesús dejó, debemos conocer los hechos, la vida de Jesús, sobre todo la vida, la personalidad de Jesús, y luego eso pasarlo a la vida nuestra, a la voluntad. La voluntad tiene que adecuarse a lo que dice el mandamiento. Y eso es lo más difícil. Eso es lo que ahí donde las personas, todos nosotros, nos cuesta. Muchas veces sabemos que tenemos que hacer determinada acción, pero, como vulgarmente se dice, no tenemos ganas. La voluntad está perezosa, ¿no? Y muchas veces dejamos pasar esa oportunidad de hacer bien o de hacer alguna acción, y después hacemos un sofisma, bueno, también eso en ese momento se podría hacer otra cosa, y ahí inventamos una excusa para calmarnos la conciencia que nos está reclamando lo mal que hicimos, o lo bueno que dejamos de hacer. Jesús en la Pasión tiene una frase en esta línea que dice: el espíritu está pronto, pero la carne es débil. La carne es toda la parte de la voluntad, la parte del querer, la parte de las personas, que podría decir de las ganas, ¿no? De algo interno, que muchas veces estamos entusiasmados, un momento así de consolación, y el hacer no nos cuesta nada. Pero otros momentos, que se llaman los momentos de aridez en la vida espiritual, en que la persona deja de sentir esa consolación de Dios, ahí es cuando la persona tiene que entrar en tomar la cruz.
y vencerse a sí mismo, esas pocas ganas o esa poca apetencia de hacer tal o cual determinado acto, y hacerlo a veces por un puro raciocinio. Yo sé que Dios mandó a hacer tal cosa, vamos a poner, yo tengo que ir a misa, ¿no? Está tarde, está frío, está no sé qué, no, yo estoy acá no tengo ganas de ir a misa, pero la persona dice, no, ir a misa, si no voy a misa un domingo, es pecado mortal. Entonces, por ese principio, por no querer ofender a Dios, voy a misa a pesar de que no estoy sintiendo nada, ninguna ganas, preferiría hacer otra cosa. Eso es lo que se llama la ascesis. La persona se vence a sí mismo y es una cosa muy buena, es una cosa que tenemos que pedir fuerzas, porque a veces nuestras fuerzas naturales no son suficientes. Tenemos que pedir fuerzas a Dios, al Espíritu Santo, a la Virgen, a los santos, a los ángeles, al ángel de la guarda, para que nos ayuden en esos momentos de prueba. Ahí es donde se prueba nuestra fe. Ahí es que la fe se hace robusta. Es como una vez Monseñor John Clark comentaba de los dos árboles. Los árboles que nacen a la orilla del río y el árbol que nace en medio del desierto o en medio de una tierra árida. El que está a la orilla del río tiene el agua fácil, las raíces son pequeñas porque tiene todo a mano, crece sin problema, pero si viene de pronto una tormenta, un huracán, el árbol cae. En cambio, el árbol que se entra, está sembrado en tierra seca, para agarrar una gota de agua, tiene que meterse en la tierra, entonces las raíces son enormes, son casi un tronco, como un tronco. Viene el vendaval, viene el tornado, viene el huracán, el árbol firme, porque cada gota fue una lucha para él. Entonces, ese punto San Juan quiere dejarlo bien claro para las primeras comunidades cristianas, en que recién estaban comenzando y ya estaba un primer desvío. Después dice, después habla con respecto a los otros, dice, quien no cumple los mandamientos es un mentiroso, pero aquel que cumple su palabra, el amor de Dios ha llegado a su plenitud. Dice, esta es la señal de que vivimos en Él. El que dice que pertenece a Él debe proceder como Él. Entonces dice, acá, entonces, el que dice que está en la luz y no ama a su hermano, está todavía en tinieblas. Dice, no, yo estoy en la luz, yo cumplo, yo voy a misa todos los domingos o todos los días, pero no soporto a mi hermano, compatibilidad total con él. El que ama a su hermano permanece en la luz y nada lo hace tropezar. Pero el que no ama a su hermano está en las tinieblas y camina en ellas, sin saber a dónde va, porque las tinieblas lo han enceguecido. Impresionante, enceguecido. En el fondo está yendo rumbo al infierno. Este es un punto importante, ¿no? Para ver, para nosotros, un examen de conciencia, cómo está nuestra vida espiritual. ¿Sí? ¿Está buena, está santa, está mediocre, o está que tenemos que ajustar un poco más las cosas, nuestra voluntad unida a lo que nosotros debemos hacer? Y eso es propiamente los santos. Los santos son aquellos que hicieron de la ley y del amor a Dios su vida, se transformaron en otros Jesús. Y es propiamente lo que el profeta Simeón, que dice que era un hombre justo,
Cuando los evangelios hablan de justicia, los evangelios o los textos del Antiguo Testamento, el hombre justo es el hombre santo, el hombre que transformó la ley en su vida, hizo de Dios su vida. Entonces, como dice aquí, él fue conducido por el Espíritu Santo, fue al templo, y cuando los padres de Jesús llevaron al niño a cumplir con él las prescripciones de la ley, Simeón lo tomó en su brazo, ahí la alegría de Simeón, el haber permanecido fiel durante tantos años, esperando al Mesías, y de pronto se encuentra con el Mesías. Es una alegría enorme, es una cosa fabulosa, porque las promesas se cumplieron. Y bueno, para él fue una gran consolación. Entonces pidamos mucho a la Santísima Virgen esa gracia de ajustar nuestra voluntad a lo que Dios quiere y hacer de nuestra vida la ley de Dios. Y así que vamos a vivir no en tinieblas, sino en la luz. Y así también nuestra vida va a ser alegre, va a ser, como dice el Salmo, alegre es el cielo y exulte la tierra, porque uno está en paz con la conciencia. Entonces pidamos mucho a la Santísima Virgen que nos ayude a tener esa fuerza de voluntad y adaptar nuestra voluntad a lo que Dios quiere. Ave María Purísima, sin pecado.